Hoy vamos a hablar un poco sobre el conocido y famoso sociólogo Pierre Bourdieu. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, quienes nos hemos encargado de dar a conocer un poco más sobre la vida de este famoso sociólogo y sus aportes. Para iniciar vamos a conocer un poco sobre quién fue él. Pierre Bourdieu fue un sociólogo, filósofo y antropólogo francés, considerado uno de los pensadores más importantes de la sociología moderna. Nació el 1 de agosto de 1930 en Dengy, un pequeño pueblo de Francia, y falleció el 23 de enero de 2002 en París. ¿De dónde proviene? Él proviene de una familia humilde. Su padre trabajaba como cartero y campesino. A pesar de las limitaciones económicas, destacó académicamente y logró ingresar a instituciones prestigiosas de Francia. Esta experiencia marcó profundamente su pensamiento, ya que observó cómo las diferencias sociales influían en las oportunidades educativas y laborales de las personas. Sobre la vida sentimental, fue una persona bastante reservada y discreta. Estuvo casado con Marie Claire Brissard, con quien tuvo hijos y mantuvo una vida familiar relativamente privada, lejos de los medios y del escándalo público. Era conocido por tener una personalidad seria, crítica y muy disciplinada. Muchos lo describen como alguien intelectual, exigente y comprometido con la investigación social. No buscaba fama mediática, prefería centrarse en el trabajo académico y en denunciar las desigualdades sociales. Sobre su educación, se conoce que estudió filosofía en la Escuela Normal Superior de París, una de las universidades más importantes de Francia. Posteriormente se interesó por la sociología y realizó investigaciones sobre la sociedad, la educación, la cultura y las desigualdades sociales. Durante gran parte de su vida trabajó en Argelia, donde analizó problemas sociales relacionados con el colonialismo y la pobreza. Más adelante se convirtió en profesor del Collège de Francia, uno de los mayores reconocimientos académicos del país. ¿A qué se dedicó? Bourdieu dedicó gran parte de su vida a estudiar cómo el poder, la educación y la cultura pueden generar ventajas para ciertos grupos sociales. Sus investigaciones ayudaron a comprender que las desigualdades no dependen solamente del dinero, sino también de la educación, los contactos y el entorno social. El mayor aporte que tuvo en la actualidad que nos ha dejado es que nos mostró que muchas desigualdades parecen normales, pero en realidad son producidas por estructuras sociales que favorecen a ciertos grupos. Su pensamiento sigue siendo importante porque ayuda a analizar críticamente a la sociedad y cuestionar si realmente todas las personas tienen las mismas oportunidades para progresar. Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Cambios y desigualdad social. Después de la Segunda Guerra Mundial, Francia vivió un periodo de reconstrucción económica, modernización y crecimiento industrial. Aunque el país avanzó económicamente, las diferencias entre clases sociales continuaron siendo muy marcadas. Las familias con mayor dinero y educación tenían más oportunidades de acceso a las universidades, cultura y mejores empleos, mientras que los sectores populares enfrentaban más limitaciones. En este contexto, Pierre Bourdieu comenzó a analizar cómo la sociedad mantiene esas desigualdades, incluso cuando aparenta existir igualdad para todos. Sus experiencias personales y estudios lo llevaron a interesarse en temas como la educación, la cultura y el poder social. Movimientos sociales, educación y medios de comunicación en los años 60. Durante los años 60 surgieron movimientos estudiantiles y sociales que cuestionaban la autoridad, las desigualdades y el sistema tradicional en Europa, especialmente en Francia. Los jóvenes exigían más libertad, igualdad y cambios en la educación y en la política. Al mismo tiempo, la expansión de las universidades y de los medios de comunicación hizo que más personas accedieran a información y formación académica. Sin embargo, Bourdieu observó que la educación no beneficiaba a todos por igual, ya que las clases altas seguían teniendo ventajas culturales y sociales. Estas situaciones influyeron en sus ideas sobre el poder, la cultura y la reproducción de las desigualdades sociales. Hola, hoy hablaré cómo los aportes de Pierre Bourdieu en la sociedad actual. Bourdieu fue un sociólogo francés que estudió cómo las desigualdades sociales se mantienen a lo largo del tiempo. Sus teorías siguen siendo relevantes para poder nosotros comprender por qué no todas las personas tienen las mismas oportunidades de educación, trabajo y desarrollo, incluso en un mundo cada vez más globalizado. Vamos a tocar puntos en el cual Bourdieu se enfocó.
El primer punto es la desigualdad educativa. Uno de los principales aportes de Bourdieu fue demostrar que la educación no siempre ofrece igualdad de oportunidades para todos. A nivel mundial, los estudiantes provenientes de familias con mayores recursos económicos suelen tener acceso a mejores escuelas, tecnologías e incluso a tener formación en lo que es idiomas y a su vez tener un mejor material educativo a comparación con los materiales que brindan las escuelas públicas en países subdesarrollados. Por ejemplo, mientras algunos jóvenes pueden estudiar en instituciones de prestigio y acceder a Internet de alta calidad, millones de estudiantes en países en desarrollo no pueden acceder a esta tecnología. Eso evidencia que la diferencia social influye en el éxito académico y profesional. El punto 2 menciona las diferencias económicas entre clases sociales. Vamos allá. Bourdieu también explicó que las desigualdades no solamente son únicas, también son económicas, sino que están relacionadas con factores culturales y sociales. En la actualidad, la riqueza mundial continúa concentrándose en pequeñas partes de la población, mientras muchas personas enfrentan pobreza, desempleo y exclusión social. A escala global, esas diferencias afectan el acceso a servicios básicos como educación, salud, vivienda y oportunidades laborales, contribuyendo a la reproducción de esas desigualdades para otras generaciones. El punto 3 menciona la influencia de las universidades prestigiosas. Según Bourdieu, las instituciones educativas de prestigio funcionan como espacio de reconocimiento social. Actualmente las universidades reconocidas internacionalmente brindan no solo conocimientos, sino también prestigio, contactos y mayores oportunidades laborales que otras universidades sin prestigio. En muchos países, graduarse en universidades de renombre puede representar una ventaja competitiva en el mercado laboral. Sin embargo, el acceso a estas instituciones suele estar condicionado por factores como económicos y sociales, lo que puede reforzar las desigualdades ya existentes. El punto 4, vamos a hablar sobre las redes sociales y contactos como ventaja laboral. Bourdieu desarrolló el concepto de capital social, ¿no? Que se refiere al conjunto de relaciones y contactos que una persona posee. En la actualidad, las redes de contactos también tienen una gran importancia para poder conseguir empleo, becas o nuevas oportunidades. Incluso en la era digital, plataformas como LinkedIn muestran cómo las conexiones profesionales pueden influir en el desarrollo de una carrera profesional. Esto demuestra que el éxito no solamente depende únicamente del esfuerzo individual, sino también de las oportunidades y relaciones disponibles. El quinto punto que menciona Pierre Bourdieu son el poder de las élites económicas y culturales. Finalmente, Bourdieu llega al punto en que llega un conocimiento más sobre este tema. Él analiza de una manera crítica lo que es las élites económicas y culturales, cómo éstas mantienen su influencia dentro de la sociedad. En el contexto mundial actual, se podría decir, grandes corporaciones, grupos económicos y medios de comunicación tienen un papel importante en la toma de decisiones políticas, económicas y culturales. Bauer tuvo muchas obras, pero los más importantes y los más reconocidos son cuatro: Los herederos, la reproducción, la distribución y el sentido práctico. Los herederos fue publicado en el año 1964 y nos explica cómo los estudiantes de clases sociales altas tienen mayor ventajas educativas porque heredan cultura, conocimiento y oportunidad de sus familias. Porque muchas veces el capital cultural heredado, como acceso a libros, a la tecnología, a la mejor educación y ambiente cultural, llega a dar más oportunidades y a un mejor éxito. Por ejemplo, las personas rurales van a tener menos facilidades como las personas urbanas,
porque las personas o los estudiantes urbanos tienen más facilidad, más tecnología, más recursos para que puedan aprender mejor. La reproducción fue publicada en 1970, explica que el sistema educativo no siempre genera igualdad, sino que muchas veces reproduce las diferencias sociales entre ricos y pobres. Nos explica que las escuelas favorecen quienes tienen mayor capital cultural, como la educación familiar, el conocimiento, las formas de hablar, los hábitos culturales, porque en la actualidad también se puede ver algunas personas cuando buscan trabajo o vayan a encontrar trabajo, las personas prefieren más a las estudiantes de las universidades más prestigiosas, más mejores, con mayor conocimiento. Se podría decir que prefieren más públicas que privadas. La distribución fue publicada en 1979, que nos dice cómo los gustos, la cultura y el estilo de vida están relacionados con la clase social, explicándonos cómo las personas usan el consumo cultural para diferenciarse socialmente. Los gustos no son totalmente personales, sino que están influenciados por la educación, el dinero, la posición social. Por ejemplo, también en la actualidad podemos ver muchas personas que discriminan por la forma de vestirse, por la educación que lleva, por la forma de habla. Toda esa vía de discriminación muestra diferencias sociales. El sentido práctico fue publicada en 1980, que nos explica que las personas actúan según hábitos y costumbres aprendidas en la sociedad, llamado habitus. Quiere decir que es un conjunto de hábitos, valores y formas de actuar que las personas adquieren a través del entorno social y influyen en sus decisiones y comportamiento cotidiano. Por ejemplo, un estudiante universitario que creció con una familia donde fomentan la lectura, el estudio, suele tener hábitos de investigación, de leer y participar. Siempre va a estar participando en clases. Ese comportamiento forma parte de sus hábitos. Por todas sus investigaciones y sus formas de explicar, Pierre Bourdieu intenta mostrar que la desigualdad social no aparece por casualidad, sino que muchas veces se mantiene de generación a generación, demostrándonos que el éxito y la oportunidad de una persona depende no solo de su esfuerzo, sino también de las condiciones sociales, culturales y económicas en las que vive una persona. Hablaremos sobre 3 preguntas muy importantes que nos hacen pensar sobre la sociedad y la educación. ¿La educación realmente da igualdad? No completamente. Según el sociólogo Bourdieu, la educación puede ayudar en el progreso, pero no todos empiezan con las mismas oportunidades. Algunas personas tienen mejores colegios, internet, apoyo familiar y recursos económicos, mientras que otras deben esforzarse mucho más para poder lograrlo por ellos mismos. ¿Los contactos ayudan más que el esfuerzo? Muchas veces sí. Los contactos pueden abrir oportunidades de estudio o trabajo más rápido. Sin embargo, el esfuerzo sigue siendo importante, porque sin preparación y dedicación es difícil aprovechar esas oportunidades. ¿En el Perú tienen todos las mismas oportunidades? No, en el Perú existen muchas diferencias económicas y sociales. Por ejemplo, las personas de zonas rurales suelen tener menos acceso a la educación, salud, tecnología y empleo que las personas que viven en Lima o zonas urbanas. Estas preguntas nos ayudan a reflexionar sobre cómo funciona realmente nuestra sociedad y por qué todavía existe desigualdad. Para concluir, podemos decir que la realidad es cruda. Las desigualdades no son accidentes, son estructuras que Bourdieu desmantela con sus ideas. No nacemos en un vacío. Desde pequeños, el capital social y cultural nos empuja o nos frena. Bourdieu nos dice en nuestra cara que la escuela, la cultura y las redes sociales no son neutrales. Son mecanismos que mantienen las barreras que aseguran que unos hereden ventajas y otros queden atrapados. Así hoy en el mundo y en el Perú, la brecha no se cierra, se perpetúa y es nuestra responsabilidad enfrentarla. Porque no basta con desear el cambio, hay que romper estas cadenas estructurales y exigir una sociedad donde las oportunidades no se hereden, sino que se ganen.